Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a hablar acerca de la prueba. Es algo muy interesante. ¿Quién no ha pasado pruebas? ¿Quién no ha estado con problemas o situaciones que muchas veces nos rebasan? Es la verdad. Nos rebasan y a veces pues no nos permiten pensar con claridad lo que nosotros vamos a decidir. Pero es tan importante que nosotros aprendamos a tener control sobre nuestras emociones, sobre lo que nosotros sentimos en ese momento, porque todo lo que pasa en nuestra vida no es para siempre, es momentáneo, pasa, todo tiene que pasar, toda prueba tiene que pasar, nada es para siempre. Y además el Señor sabe lo que cada uno vive, lo que cada uno tiene en su vida. Por eso debemos aprender a confiar en Él. La palabra prueba en hebreo tiene varios matices según el contexto, siendo los más comunes nisayón, que es para desafíos y pruebas de fe, bejiná, que son exámenes académicos o investigaciones, y bakhan, para examinar o probar metales, corazones. Esos son los significados en hebreo. Hay otros significados también en hebreo, como nisiajón se refiere a una prueba, tentación o desafío. A menudo se usa en contextos bíblicos para describir situaciones que examinan la fe y el crecimiento espiritual. Bejiná, que significa prueba, examen, investigación o inspección, muy utilizado en el hebreo moderno para pruebas académicas, evaluaciones. Bacán, verbo que significa probar, examinar o investigar, a menudo utilizado para purificación de metales. Recordemos que Dios nos purifica como el oro, nosotros somos como un metal y el Señor siempre nos purifica. Y en todo momento nos ayuda incluso a la salida, incluso nos ayuda también cuando tenemos las pruebas, Él nos va indicando lo que tenemos que hacer y también nos sirve para crecer. Ojajá también es otra palabra que significa prueba, confirmación o evidencia. Reayá, que significa prueba o evidencia, comúnmente usado en contextos legales. Mibhan significa prueba, examen o test. Ejemplo, un examen escolar. Como podemos ver, hay diferentes significados de prueba, pero la prueba bíblica, normalmente la palabra es nashá. A menudo funciona como un hipervínculo para refinar el carácter del individuo y fortalecer su confianza en la provisión divina. Las pruebas en la Biblia son situaciones diseñadas o permitidas por Dios para fortalecer la fe, refinar el carácter y demostrar la confianza en Él, diferenciándose de la tentación que busca alejarnos de Dios. Hay mucha diferencia entre la tentación y las pruebas que Dios nos pone. Cuando Dios permite pruebas es con una finalidad. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos un plan y un propósito divino. Y el Señor lo va a cumplir sí o sí en nuestra vida. Entonces, cuando Él permite ciertas pruebas es precisamente para fortalecernos, pero también para trabajar nuestro carácter. Algo que me llamaba la atención en algún momento es que escuché un, es un refrán o una oración que decía que en el desierto es a donde se prueba el corazón. Esta frase la escuché de los chinos. Entonces, cuando escuché esa frase, me llamó mucho la atención que muchas veces nosotros estamos en un desierto, sea de enfermedad, sea de provisión económica, sea de confusión, sea de tristeza, sea de lo que sea, pero a veces nosotros estamos en un desierto.
Y en ese desierto no hay nada, estamos solos. Pero en ese desierto nos podemos dar cuenta de lo que hay dentro de nuestro corazón, lo que hemos hecho, y Dios nos da la visión de lo que está pasando con nosotros. En ese momento el Señor nos está fortaleciendo, porque también nos está dando la salida, no nos deja ahí. Ahora bien, hay diferentes tipos de prueba. Está la prueba de fe, que es la prueba de obediencia, la prueba de provisión, que es la dependencia cuando hay aflicciones, las pruebas propias de un mundo caído, las que normalmente nosotros al salir de casa tenemos, como por ejemplo el trabajo, alguna persona que de momento, pues hace cosas que no nos agrada, ¿verdad? Pero porque no conoce al Señor. Entonces son diferentes tipos de pruebas las que nosotros vamos teniendo en nuestro caminar. Vamos a ver las pruebas de fe y obediencia. Recordarán a Abraham cuando el Señor le pidió que diera a su hijo en sacrificio y Abraham obedeció. Entonces ahí podemos darnos cuenta que probó su fe, confiando en el Señor. Él sabía que Dios no era un Dios tirano, ni un Dios castigador, ni un Dios que pidiera la muerte de cualquier persona. O sea, es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Entonces, si es un Dios de amor y de misericordia, él tenía la fe de que no pasaría nada con su hijo. Y si aún así lo decidiera, también él estaba dispuesto a entregárselo. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor, conocía al Señor. Y esa es la diferencia cuando nosotros conocemos a Dios a cuando nosotros nada más leemos la palabra de Dios. Hay una diferencia muy grande entre conocer a Dios y leer la palabra de Dios. Las pruebas de fe son pruebas de resistencia y confianza. Dios prueba la lealtad y confianza de sus siervos, como lo pidió Abraham sacrificar a Isaac, o las pruebas de los israelitas en el desierto. ¿Cuántas pruebas no pasaron los israelitas? Y probaba la fe de ellos para ver si confiaban en el Señor. ¿Y cuántas veces no hubo problemas en ese sentido porque llegaba el pueblo de Israel? ¿Y qué sucedía? Llegaba el pueblo de Israel e inmediatamente empezaban con sus quejas. Pasaban una situación y era quejarse y quejarse y quejarse y quejarse. A Dios no le costaba nada complacerlos, pero quería su confianza, quería todo. No quiere a medias las cosas, Él quiere todo, todo. Y muchas veces cuando nosotros estamos en pruebas, el Señor nos dice, vamos, entrégame lo que tienes, entrégame eso. Y a veces nosotros estamos como con una liga, ¿no? Como que la jalamos y la soltamos, la jalamos y la soltamos. Y no es así como nosotros debemos estar con el Señor. Santiago 1, del 2 al 3, LBLA, dice así, el versículo 2. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios nos capacita para tener paciencia, pero también para estar gozosos, aun y cuando tengamos problemas, situaciones, circunstancias, aun y cuando estemos en la prueba, tenemos que tener ese gozo, esa alegría, esa fe de que el Señor tiene el control de todas y cada una de las cosas. Santiago 1:22 NBLA. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Por qué nos dice esto el Señor? Porque muchas veces nosotros estamos en la prueba y el Señor te dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo te ayudo. O te dice, esfuérzate y sé valiente, sal adelante. Pero muchas veces nosotros no hacemos caso a su palabra y entonces ya no la estamos aplicando, solamente la estamos oyendo.
Juan 14:15 JBS dice así: si me amas, guardad mis mandamientos. Me llama mucho la atención en el Salmo 1. Ese salmo es muy importante y muchas veces los hijos de Dios lo pasan por alto. Ese salmo nos dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, el que no se sentó en silla de escarnecedores, bienaventurado aquel que medita de día y de noche en la palabra. Muchos oímos el Salmo 1 y muchos repiten el Salmo 1, pero ese salmo a mediodía ya se rompió. ¿Por qué se rompió? Porque ya no hay meditación en la palabra. Empezamos en el día a día y nos olvidamos de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor debe de ser continua. Estoy trabajando, estoy meditando su palabra. Estoy cocinando, estoy meditando su palabra. Estoy en la calle, estoy meditando su palabra con su naturaleza. Eso es lo que quiere decir el Señor. Medita de día y de noche. Pero cuando llega las 12 del día, ya nos olvidamos de la palabra. Hasta que llegamos a casa, eso no sería lo lógico. Lo real es que Dios nos dice, meditemos de día y de noche. Primera de Pedro 1:7 de HH dice así: porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La pregunta es, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Cómo te sientes hoy? No sé qué dificultad estés pasando. No sé qué prueba estés pasando, pero confía en el Señor. Así dice la palabra. Confiad en el Señor, porque Él es bueno. Ahora bien, Hebreos 1:8 NBLA dice así: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no sabía que se iba a encontrar ahí. Abraham no sabía si había comida o no había comida. Abraham no sabía el destino que le esperaba. Abraham no sabía si iba a tener enfermedades o iba a estar sano, o si iba a encontrar a lo mejor con animales muy feroces. Abraham no sabía nada. Abraham solamente confió en el Señor y obedeció. Abraham le creyó al Señor y por eso le fue contado como fe. Primera de Corintios 10:13 NBB dice así: ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano, pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir. Dios les mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. La palabra nos habla de resistir. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste. Resistir es resistir a los problemas económicos, resistir a los problemas de enfermedad, resistir a los problemas de la familia. Resiste. Porque si tú resistes y permaneces en el Señor y te fortaleces en Él, tú tendrás la victoria. Pero si tú permites que la angustia, la tristeza, la aflicción, el temor, el ruido que hay afuera te llene, entonces bajarás la guardia,
y permitirás que el enemigo manipule tus pensamientos y tus sentimientos. Y nosotros no podemos darnos el lujo de permitirle al enemigo hacer lo que quiera con nosotros, con nuestra vida, con la vida de nuestra familia, porque nosotros somos hijos, tenemos poder dentro de nosotros. Ahora, la obediencia es el fruto de la fe. Cuando tú tienes fe, por, por consiguiente, tú vas a ser obediente, porque la fe te va a llevar a creer en lo que Dios te dice, en lo que Dios dice que es tu hijo, tu familia, en lo que Dios dice que es tu economía, en lo que Dios dice que eres tú, porque le crees, porque sabes quién es Él. Primera de Samuel 15:22, NBB, dice así: Samuel respondió: se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras. La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcas a que le ofrezcas la gordura de los carneros. Mucha gente ayuna y puede ayunar 21 días, todo lo que quiera. Y digo que no es que diga yo que sea malo ayunar, no, al contrario, es bueno. Pero ayuna y desobedece. Entonces, ¿a dónde está el sacrificio? Para Dios el mejor sacrificio es tu obediencia. El que tú acompañes. El ayuno es para fortalecer tu cuerpo a ti mismo, pero para que muera tu carne, para que tú puedas avanzar en tu vida espiritual. Pero si tú haces un ayuno y desobedeces, no hay nada. Si tú lees la palabra y la desobedeces, es lo mismo, no hay obediencia. Debemos ponernos a pensar que muchas de las cosas que queremos, Dios no las puede proporcionar, pero Dios se basa en ciertos requisitos. Y uno de los requisitos que Él dice es obediencia. Ama mis mandamientos. Por eso siempre dice, escríbelos en tu casa, en las puertas, en los postes, en las ventanas, en donde sea, escríbelos. Díselos a tus hijos de día, de noche, de tarde, de mañana, cuando se acuesten, cuando se levanten. Aunque tú pienses que a lo mejor ellos no escuchan porque están en otras cosas, sí oyen. Su alma oye y el Espíritu de Dios actúa. Y en algún momento va a tocar esas fibras delicadas de las personas que nosotros amamos. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Primera de Juan 5:3 NTV dice así: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Lucas 11:28 NTV. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. La recompensa a la obediencia. Juan 14:23 NBI dice así: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Nosotros no tenemos que buscar a nada afuera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de nosotros. ¿Tú quieres encontrar la felicidad? Encuéntrala dentro de ti. ¿Tú quieres encontrar salud? Está dentro de ti, no está afuera, está adentro de ti. ¿Tú quieres encontrar economía? Está dentro de ti. Pero ¿saben qué pasa? La falta de conocimiento hace que perezca el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que tener conocimiento, porque muchas veces tomamos el versículo que dice que va a proveer conforme a las riquezas en Cristo Jesús,
Pero cuando nos dice que Él va a proveer según la gloria de nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a la revelación que tú tienes en Cristo. ¿Y cómo vas a tener revelación en Cristo si no te metes con Dios? Si no obedeces su palabra. No es sencillo, porque nada es fácil. Si las cosas fueran fácil, cualquiera las haría. Incluso para tener un trabajo te cuesta trabajo ir, llegar allá, meter una solicitud y que te digan, sí, tienes trabajo. Cuando tú le pedías dinero a tus papás, ¿qué te decían? No, primero tienes que agarrar y hacer tu tarea. O nosotros, como padres, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender es a que todo el conocimiento que nosotros tengamos en Cristo Jesús va a ser una revelación en nuestra vida económica, moral, espiritual, familiar, de trabajo, en cualquier área. Porque no es suficiente con abrir la palabra 15 minutos. Hay que escudriñarla, hay que leerla, hay que entenderla, hay que meterse. Y a veces se quiebra uno la cabeza. Santiago 1:25 NBI. Pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella? Dos palabras muy importantes: libertad y perseverancia. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Recibirá bendición al practicarla. Cuando nosotros practicamos la obediencia, perseveramos en ella, trae libertad. Amén. Ahora, la provisión divina es una dependencia de Dios. Esa es otra parte de las pruebas. La Biblia ofrece numerosos versículos que garantizan la provisión divina, animando a confiar en Dios en tiempos de necesidad. Filipenses 4:19 CST dice así: así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Acordémonos que habla de revelación. Lo que tú conoces de Dios, eso es lo que tú vas a poder utilizar como espada para tu vida. Dios nos ha dado una espada, que es la palabra. Nos da el Espíritu Santo para que Él nos guíe y esa palabra pueda ser lanzada y pueda derribar todo aquello que tú estés enfrentando. No importa cuál sea la situación, tú tienes poder dentro de ti. Solamente tienes que tomar esa espada. Pero ¿cuánta revelación tienes de la palabra? Mateo 6:33 CST dice así: más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán medio añadidas. ¿No, verdad? Dice, todas estas cosas os serán añadidas. Quiere decir todo. No está diciendo una parte, está diciendo todo. Salmo 37:25 PDT dice así: he vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado ni a sus hijos sin tener que comer. Salmo 37:25 PDT: hasta los más ricos sufren de hambre porque les falta la comida, pero a la gente que busca ayuda en el Señor, nada le hará falta. Entonces, cuando tú dices, hoy no tengo que comer, ¿confías en el Señor en que Él te va a mandar algo para comer? Hermano, a veces el alimento puede llegar de quien menos te espera, pero el Señor nunca te va a dejar sin comer. Porque si Él alimenta a las aves y no trabajan, no hilan, no hacen nada más que cantar y las alimenta, nosotros valemos más que ellas. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Segunda de Corintios 9:8 BLP dice así:
Dios, por su parte, tiene poder para colmaros de bendiciones, de modo que siempre y en cualquier circunstancia tengáis lo necesario y hasta os sobre para que podáis hacer toda clase de buenas obras. O sea, Dios nos da hasta que nos sobre. El problema es lo que tenemos adentro. La riqueza no es por fuera. La riqueza y la abundancia es lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Si en tu mente hay pensamientos positivos, obtendrás tu victoria. Pero si en tu mente hay pensamientos de derrota, eso es lo que vendrá a tu vida. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo y la mente de Cristo nunca ha pensado en derrota, siempre fue victoriosa. La mente de Cristo siempre buscaba al Padre y siempre pedía la guianza, la dirección del Padre. Nosotros también tenemos la mente de Cristo para poder guiarnos a través del Espíritu Santo. Amén. Salmo 37, 3, 5 BLP dice así: confía en el Señor y haz el bien, habita esta tierra y sé fiel. Deleítate en el Señor y Él te dará cuanto pidas. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Lucas 12:24 BLPH dice así: fíjense en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen despensas, ni almacenes. Y sin embargo, Dios los alimenta, pues cuanto más valen ustedes que esas aves. Estos versículos enfatizan que la provisión no solo abarca necesidades materiales, sino también fortaleza y paz, siendo Dios un proveedor fiel incluso en el desierto o en tiempos difíciles. Hay situaciones que prueban si el pueblo confía en Dios para sus necesidades diarias, ejemplificando en la provisión del maná. Ahí podemos ver muchas circunstancias que fueron pasando cuando Dios les proveyó el maná y ellos a fuerza querían carne, querían cosas suculentas. ¿Y qué pasó? El pueblo se quejaba. Normalmente cuando tenemos pruebas, viene la queja. En lugar de venir el agradecimiento, en lugar de levantar las manos y adorar a Dios y decirle gracias, Señor, porque algo estás haciendo en mi vida y algo estás haciendo en la vida de mi familia también. Porque Dios es soberano. Pero algo que tenemos que tener bien claro es que Dios es fiel. Pruebas de refinamiento. Cuando hablamos de carácter, hablamos de pruebas de refinamiento. Comparadas con el proceso de fundición, este tipo de prueba nos referimos siempre al oro. El oro cuando es procesado, cuando se funde con el calor para ver su calidad, su resistencia. Esta prueba busca purificar el carácter cristiano y fortalecer la paciencia y la esperanza. Romanos 5, 3, del 3 al 5, SRB, BRG, dice así, versículo 3, y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces, Dios jamás nos va a dejar abandonados, jamás nos va a hacer a un lado. Dios siempre va a ver por nosotros, pero nosotros también tenemos que aprender a confiar en Él y a creer lo que su palabra dice, porque esa es nuestra espada. Eso es con lo que derribamos todo argumento del enemigo. El enemigo no le teme a una persona que ora. El enemigo no le teme a una persona que lee la Biblia. El enemigo le teme a una persona
que sabe la posición que tiene en el reino de Dios, que sabe la identidad de hijo o hija que es, y que la misma palabra la utiliza como una espada para cortar sin emociones. Cuando nosotros aprendemos a trabajar de esa manera, somos más eficaces al orar. Y entonces ahí es a donde el enemigo teme. Porque incluso no le teme que vayamos a la iglesia, podemos ir a la iglesia. Pero mientras no cumplamos con los requisitos que Dios nos dice que debemos cumplir, el enemigo entra a cavidad y ocasiona caos. Como sabemos, el oro es refinado. Y lo refinan con fuego. Por eso hablamos de primero de Pedro 1, del 6 al 7, BLPH, dice así. Por eso viven alegres, aunque por un poco de tiempo todavía sea necesario que soporten la aflicción de múltiples pruebas. Claro que así la autenticidad de la fe que ustedes profesan, de más valor que el oro, que no deja de ser caduco, aunque sea agrisolado por el fuego, será motivo de alabanza, de gloria y de honor cuando se manifieste, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Toda prueba te hace fuerte. Hay un dicho que en muchos lados se conoce y dice que, que todo lo que no te tira y todo lo que no te derrumba te hace más fuerte. Mucha gente lo cataloga así, aunque en la realidad no es así. En la realidad es que si no te derribó es porque tuviste misericordia de Dios, porque el mismo Dios te ayudó a salir, porque Dios, a pesar de muchas cosas, tiene misericordia de su creación y tiene misericordia de sus hijos. Entonces, sí es cierto que te hace más fuerte, sí, pero también es cierto que es gracias al amor de Dios por su creación y por sus hijos. Si no tuviéramos ese amor filial de Dios, ¿sí? Leal, fiel, no seríamos nada. Creo que ya hasta estaríamos destruidos. Job 23:10 BLP dice así: Él, en cambio, conoce mis andanzas. Si me prueba, saldré purificado como el oro. El Señor conoce tus pruebas. El Señor conoce lo que tú lloras, lo que tú cantas, lo que tú ríes, lo que te hace falta, lo que no tienes, lo que sí tienes, los problemas que hay en tu casa, con tu familia, con tus hijos, con todo. El Señor conoce todo. No hay nada que se pueda esconder de Él. Nada. Malaquías 3:3 PDT dice así: Él purificará a los hijos de Leví como se purifica la plata, los limpiará como se limpia el oro y la plata. Luego ellos serán sacerdotes del Señor y le presentarán ofrendas aceptables. Dios nos purifica, nos santifica, nos limpia para que nuestras ofrendas sean agradables delante de Él, para que nuestros corazones estén limpios de toda contaminación, porque en este mundo hay mucha contaminación y muchas veces no nos podemos dar cuenta y nos podemos dejar llevar por ciertas circunstancias que a lo mejor no vemos en ese momento, porque somos seres humanos de una generación caída. Ahora, el Señor, para hacer este tipo de limpieza, nos poda para que nosotros podamos tener crecimiento en nuestro carácter. Y al podar y al dar crecimiento, duele. Por eso es una prueba, porque va a probar tu carácter para ver
si realmente estás dando el fruto que Dios quiere que des. Juan 15:2 dice así, y todo aquel que lleva fruto lo limpia, es decir, lo poda, para que lleve más fruto. Las pruebas son vistas como una poda divina para mejorar el carácter. Por eso les mencionaba hace un rato que en el desierto, cuando el Señor nos lleva al desierto, es para probar nuestro carácter y para ver qué hay dentro de nuestro corazón. Y por eso habla de que nosotros tenemos que mirar dentro de nosotros. ¿Cuál es la intención que hay adentro de nosotros? Para que de acuerdo a eso nosotros podamos orar y decirle al Señor que quite eso que nos estorba y que nos impide seguir caminando. Amén. Salmo 66:10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos refinaste como se refina la plata. También cuando nosotros estamos en el desierto, el Padre ve la reacción de nuestro carácter ante la prueba. ¿Qué reacción tenemos cuando hay enfermedad, cuando hay falta de dinero, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problema con la familia, cuando hay problema con los cónyuges, etcétera, etcétera, etcétera? Dios ve la reacción. Dios es un Dios que analiza todo, que ve todo y no se le pasa nada por alto. Romanos 12:21 dice así, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Muchas veces leemos esto y decimos, bueno, pues yo venzo con el bien el mal, pero ¿cuál es el mal? El mal puede ser una enfermedad, el mal puede ser un problema económico, el mal puede ser un problema con tus hijos, el mal puede ser un problema con tu cónyuge, el mal puede ser un problema en la congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir hablando del mal. Y te dice, vence con el bien. ¿Cuál es el bien? Cristo. ¿Y cuál es el bien? Su palabra, el Espíritu Santo. Vence con el bien, vence con la palabra. Primera de Pedro 4, del 12 al 13, dice así, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no te sorprendas, ya vino, tómalo y dale gracias a Dios. Él sabrá en qué momento te da la victoria. Las pruebas de la figura humana son instrumentos proyectivos utilizados en psicología para evaluar rasgos de personalidad, conflictos emocionales y autopercepción. Estamos hablando de que aparte de todas estas pruebas que hemos mencionado, hay pruebas humanas. ¿Qué hacen las pruebas humanas? Bueno, pues analizan las enfermedades, la manera de pensar del ser humano, los conflictos emocionales, la autopercepción y todas esas cosas que son humanas. Y esas son otro tipo de pruebas que están en el mundo natural. Pero las más importantes son las pruebas que nosotros vivimos día a día en nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Tenemos que darle la gloria, la honra, todo el honor que Él se merece. No sé qué situación estés pasando hoy. No sé si sea económica, no sé si sea de enfermedad, no sé si sea familiar o con tus hijos o de trabajo, no sé si sea provisión, pero el Señor siempre nos insta
a no desmayar, a no desfallecer, a cambiar la tristeza por gozo, a siempre ver el amor de Dios en nuestras vidas. Él siempre nos dice que debemos confiar, siempre nos dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Nosotros somos justos no porque lo merezcamos, sino porque el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto en esa cruz. Y ese precio que pagó nos dio esa libertad. Nosotros ya no tenemos que hacer nada más que tomarla. Pero nos está dando su palabra. Nos está dando armas, nos dejó herramientas, nos dejó dones, nos dejó su espíritu. Todo para que nosotros podamos vencer. Porque Él ha dicho que sus hijos van a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, necesitamos, de alguna manera, tomar esa espada y pelear como hijos que somos, pero tomando la posición de hijos, la posición de autoridad, la intención de vencer, porque la palabra de Dios ya venció. Hay una palabra en Salmos que dice, siéntate, siéntate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero no nada más es declararles creerla. Creer que tus enemigos ya están abajo de ti, ya los pisaste, ya los venciste. Creer que esa enfermedad ya la pisaste, ya el Señor la puso debajo de tus pies y ya la pisaste, ya la venciste. Aunque de momento te sientas mal, aunque de momento te vengan esas molestias, pero tú decláralo y tú créelo y mírate sana. Esa economía que tú necesitas, mírate que el Señor te la está proporcionando. Abre tu mente, expándete, dice la palabra, ensancha tus estacas. No te quedes con un solo pensamiento. Ensánchate en tu economía para que puedas crecer económicamente, porque Dios te ha dado el poder para crecer. Pero eso no depende de Él, depende de nosotros, porque Él ya nos dio todo. De tu matrimonio. Ensánchate en sabiduría. Ensánchate con el Señor, métete más con el Espíritu, pídele más al Espíritu que toque a tu familia, a tu pareja, a tus hijos. Y el Señor hace cosas sorprendentes. De verdad, hermanos, de verdad. Y yo puedo decirles algo, ciertamente. En estas 2 semanas no tuve teléfono. Pasé por una situación económica fuerte. Y no sé cómo le hacía, pero yo el miércoles subía. Dios me daba la forma, los medios para hacerlo. Pero cuando yo veía situaciones de esas, iba caminando y le decía al Señor, voy contigo, tú vas conmigo y no pasa nada. Hasta hoy pude conectar mi teléfono. A veces no sabemos, pero lo más hermoso es ver cómo Dios actúa, cómo Dios obra, pone a prueba tu fe, a ver si tú confías en Él. Y a lo mejor pueden pasar días, a lo mejor pueden pasar horas, a lo mejor no sé, puede pasar un mes, 2 meses, pero el Señor va a hacer algo. Pero Él lo que quiere es que tú le entregues tu fe, le entregues tu corazón, que creas en lo que Él te dijo. Por eso es importante no nada más leer la palabra, sino llevarla a cabo, practicarla.
somos hijos de Dios y tenemos una posición muy alta. Y el enemigo lo sabe. Por eso es que cuando los hijos de Dios no saben el poder que tienen adentro, el enemigo se aprovecha. Pero Dios nos dio tanto poder y tantas cosas que de verdad, hermanos, no desperdiciemos lo que Dios nos da. Usémoslo, porque la victoria ya está ganada. Hace 2000 años Él la ganó. Vamos a orar. Si alguno de ustedes tiene alguna petición personal, con mucho gusto oraremos por esa petición. Solamente póngala póngala en el chat, póngala en el chat y con gusto oramos por ella. Amén. Les doy 2 minutos para que pueda yo orar. Dios siempre quiere bendecirnos, hermanos. Dios siempre quiere bendecirnos.